Vamos en nuestras Biblias, hemos estado estudiando este Evangelio de Lucas y hoy vamos a entrar al capítulo 13 de Lucas. Este es un capítulo, como todos, muy interesante, porque es un capítulo donde Jesús ya va rumbo a Jerusalén y ante las historias, las escenas que vamos a ver en el capítulo, Jesús habla, desde mi punto de vista, de una forma profética a lo que iba a hacer su iglesia, o sea, a ti y a mí, de distintas cosas que pasan aquí. Pero permíteme orar y que estemos sintonizados a la voz de su Espíritu, porque a final de cuentas eso deseamos, estar atentos, sintonizados a lo que Él quiere hablarnos en esta hora. ¿Está bien? Señor, gracias por este día que tú nos otorgas. Gracias por este tiempo de poder venir, congregarnos, estar juntos como iglesia, adorarte, declarar, como lo decíamos ahorita, que tú vas a proveer en toda circunstancia. Señor, gracias por lo que estás haciendo. Y oramos que tu unción hable sobre nuestras vidas, que hable sobre nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Muy bien. Nosotros estamos estampados con la imagen de Dios. Si tú te acuerdas de la fotografía, aquellos que tengan más de, 35 años, 40, a lo mejor se van a acordar de las cámaras fotográficas de antes que traían rollo. Las cámaras, ¿te acuerdas? Esas que eran desechables, esa es la palabra. Que comprabas, de repente se te olvidaba la cámara y bueno, vamos a comprar unas desechables. Las comprabas por ahí y en las vacaciones tomabas fotos. Y el principio de las cámaras desechables, como de las cámaras antiguas, es muy sencillo, es el mismo. Está el rollo, este papel donde se va a impregnar la fotografía, está en una caja oscura que cuando se abre el lente y ante una tecnología muy sencilla, esa impresión de luz queda sobre el rollo. Y luego se tenía que decir, ya que se acababa la cámara, ¿te acuerdas que le ibas dando así la vuelta a la cámara para que siguiera la siguiente foto? Hasta que se acababa, era porque el rollo se había enrollado completamente en su cartucho. Y entonces decías, vamos a revelarla. Yo sé que todos los jóvenes les estoy hablando en otro idioma, ¿sí? Pero así se hacía antes y ya traíamos nuestras 2, 3, 4 camaritas desechables después de unas vacaciones. Ibas y las revelabas y de la mitad de las fotos, o sea, de lo que sacabas, la mitad te servían porque las tomaste mal, cabezas cortadas, distraídos, y vas tirando y te quedaban unas cuantas. Así era la fotografía. Pero me hace pensar en que todos y cada uno de nosotros como seres humanos tenemos esa impresión de Dios en nuestras vidas. Hay algo de Dios en nuestros corazones que ha quedado impregnado, pero es Jesús quien nos revela como Él quiere que seamos cuando nos encontramos con Él. Es Jesús, Pablo lo declara así en Efesios 2:10, que somos poema de Dios. Cuando nos topamos con Cristo, cuando estamos en Cristo, entonces aquello que es impresión de Dios sale para bendecir a otros. Y esto es precisamente lo que vamos a ver en las siguientes historias que vamos a ver aquí. O sea, lo que Jesús hacía es que mostraba la gloria de Dios en las personas a quienes sanaba, a quienes liberaba, a quienes les llegaba su mensaje al corazón. Y cuando esto sucedía, muchos alrededor de los milagros, de las maravillas, saltaban, se alegraban, se regocijaban por lo que Él había hecho. Pero otros, lamentablemente, estaban tan atados a la tradición, estaban tan atados en su mente a lo acartonado de la religiosidad, que simple y sencillamente no podían ver más allá de lo escrito, de las leyes, de lo que era paradójico, paradigmático, de lo que era, aquello que estaban ellos atados a esa religión. No podían gozarse cuando Jesús hacía algo sobrenatural. Y así empieza este capítulo, que lo estoy comenzando en el versículo 10. Así comienza Jesús en este mensaje. Al mismo tiempo, en estos mensajes que vamos a ver, como yo te decía, este mensaje nos está dejando Jesús en esta escritura un mensaje profético, un mensaje hacia lo que había de venir.
porque nos va a dar 4 advertencias también en lo que vamos a ver ahorita. Pero la primera advertencia va a suceder en medio de un milagro incómodo. Así le llamé, un milagro incómodo. Déjame empezar a leer. Dice Lucas 13:10, dice: un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba ahí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Pues nada más pensar, 18 años enferma, encorvada, doblada, pobrecita mujer. Lo primero que quiero decir de esta historia que vamos a leer: esta es la última ocasión donde Jesús va a enseñar, a compartir, a hacer un milagro en una sinagoga. Se le han cerrado las puertas completamente del gremio religioso y esta será la última vez, por lo menos en Lucas, donde vemos que comparten sinagogas. Segundo, había una mujer aquí que tenía una condición degenerativa. No conozco los términos, no sé si era una escoliosis vertebral, algún tipo de atrofia en su columna, no sabemos exactamente qué era, pero estaba encorvada. Cualquiera que fuera su situación fisiológica o física a la que estaba, la Biblia nos dice que eso era lo secundario, porque en el versículo 16 más adelante dirá que realmente era por el diablo. Era la obra del enemigo en su vida que la tenía así, la tenía encorvada, la tenía atada por más de 18 años. Tercer cosa que yo veo aquí, me parece extraordinario que una mujer enferma que lleva 18 años en esta condición, por decirlo así, esté en la iglesia. Esté en la iglesia. Escuchando la palabra, buscando, sin estar amargada, sin estar diciendo: ¿por qué el Señor a mí no me sana? ¿Por qué el Señor no me hace esto? ¿Por qué no me responde el Señor así? Y la vez que está, en este caso sábado tras sábado tras sábado, por la costumbre de las sinagogas, venía y era parte del servicio y escuchaba. Y hacemos una pequeña comparativa con la iglesia, porque hoy en día realmente me parece curioso cómo, si nos duele la uña del dedo chiquito, no venimos a la iglesia. Se amaneció muy caliente o muy nublado, o mucha lluvia o mucho frío, o esto, aquello, o que las sillas están incómodas, o que el aire te pega directo, y siempre traemos una excusilla ahí en el corazón en cuanto a por qué mejor no. Pero vemos aquí a una mujer que sí dice y toma el paso, y ella quiere ser parte de esto. Y me hace recordar también años atrás, cuando hacíamos viajes a Cuba. Estás hablando hace como 25 años. Yo conocí a una mujer, a una señora, tenía 84 años en ese entonces. Yo me imagino que ahorita ya está con el Señor, aunque de repente te saca sorpresas. Pero 84 años, y caminaba cerca de 8 kilómetros para llegar todos los domingos a la iglesia. Y yo me pongo a pensar: wow, qué desafiante para nosotros hoy en día eso. Porque una de las modas que la palabra nos va diciendo, que por el aumento de la maldad el amor de muchos se enfriará, es precisamente el dejar de congregarse. Yo me he encontrado a gente que se congregaba aquí con nosotros, pero la pandemia fue como un gancho al hígado que hizo que muchos se acomodaran, se congregaran en línea. Yo te quiero decir algo: gracias a Dios por todas las iglesias que hacemos algo en línea y por todos los pastores que hacemos algo en línea. Pero la iglesia es esto, es el cuerpo a cuerpo, es estar juntos, es adorar juntos. Esto es la iglesia, no en línea. Nada más quiero aclarar eso. En línea es un servicio, es algo que se hace para que tú puedas checarlo después, está bien. Sin embargo, Hebreos nos dice que no agarremos esa costumbre de dejar de congregarnos. Bueno, sigo leyendo un poquito más. Versículo 12 dice: cuando Jesús la vio, a esta mujer, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pues cómo no, ¿verdad? Si tú presenciaras un milagro así, obviamente vas a glorificar a Dios. Pero lo importante aquí es que la llama, ejercita la fe de la mujer, la saca de su lugar, ora por ella, y al instante de estar encorvada, ora por ella y queda figurita, derechita la señora, hasta como modelo caminaba. ¡Wow! Sin embargo, y aquí es donde entra la advertencia a la que voy a ir en este primer segmento, porque se levanta el líder de la sinagoga
y empieza a decir, indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no en sábado, Chihuahua. Eso no lo dice la Biblia, eso lo puse yo, ¿verdad? El Chihuahua no está incluido. Pero casi así me lo imagino, acartonado. No sé ni dónde empezar a criticar la personalidad pasivo-agresiva de este hombre, acartonado, religioso, sangrón, más interesado en su programa que en glorificar a Cristo por lo que ha hecho, más interesado en guardar los aspectos de la ley y la teología que en alegrarse en las maravillas de lo que Jesús hacía. Y por eso, porque le rompen su programita, se ofende. Wow. Y entonces aquí Jesús lo dice: hipócrita. Le contestó el Señor: ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atado durante 18 largos años, ¿no se le debía de quitar esta cadena en sábado? Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Y yo no sé si ves la ironía de lo que está sucediendo aquí, pero aquí vemos a una mujer atada por el diablo por 18 años y sin embargo ellos desataban a sus animales para ir a tomar agua, darles de beber. Eso estaba permitido por la ley, pero Jesús desata a esta mujer el día sábado del yugo que traía del diablo y se le echan encima porque amaban más a sus animales, como hoy en día, que a las personas. Hoy hay más multas por maltrato de animal que por otros aspectos que tienen que ver con la gente. Hoy en día está más fuerte esto, y aquí es donde está la primera advertencia que estamos viendo: que los programas, que los aspectos de la doctrina no sobrepasen la misericordia, la justicia y la verdad. Porque al parecer, por lo que estaba sucediendo alrededor de Jesús, mucha gente se estaba maravillando, pero estaba perdiendo. Los religiosos obviamente estaban perdiendo esto. Y puedo pensar en este ejemplo que estamos viendo aquí, en que muchas veces así somos en la casa, ¿verdad? Te peleas con tu esposa y se dicen y hablan, pero viene el cachorrito y ay, ¿cómo está el cachorrito? O los hijos se pelean con los padres con los hijos y se dicen de cosas: y tú no me dejas, y tú esto, y se meten las chicas a su cuarto a sobrarle la cabecita a su gatito o a su perrito. Para mí esto es incongruente, y nos habla de lo que Jesús está confrontando aquí. Está confrontando este aspecto que muchas veces, como hoy en día la sociedad tiene más amor por los animales, por todo eso, que por las personas. Y esto es algo que debemos de tener cuidado. Ya te decía, en este lugar se estaban haciendo maravillas y la gente empezaba a decir: este es el reino de Dios, Él ha venido, Él es el Mesías, Él es el que, como David, va a llegar a Jerusalén y va a derrocar al imperio romano. La gente pensaba así. Entonces Jesús aclara algunas cosas en cuanto al reino con las siguientes 2 parábolas, que viene siendo también como una advertencia, porque estas parábolas son distintas a todas las demás parábolas que Jesús utiliza. Déjame leerlas. Versículo 18 dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? Continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece una semilla de mostaza que un hombre sembró en un huerto, creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa. Bueno, primero, estas 2 parábolas son una sola en realidad, nos hablan de lo mismo. Si bien no tenemos la interpretación de estas parábolas como Jesús interpreta algunas otras de sus parábolas, es importante entender que si usamos el lenguaje que Jesús previamente ha usado, podemos entenderlas y podemos interpretarlas. Ahora,
la interpretación tradicional habla del crecimiento de la iglesia, del crecimiento del reino. Esa es la interpretación tradicional. Pero déjame ir un poco más profundo para decirte lo que creo que Jesús está hablando aquí. Cuando Jesús habla de aves y cuando Jesús habla de levadura, normalmente en su lenguaje, por ejemplo en la parábola del sembrador, cuando el sembrador sale a sembrar, avienta la semilla que cae en tierra dura, por cuanto está dura no puede penetrar. ¿Y qué pasa? Vienen las aves y se la roban. Y cuando los discípulos van con él y le dicen: ¿qué quiere decir eso? Dice: es que va a venir Satanás y se va a robar. Satanás, en esa parábola, él interpreta, son las aves. Y cuando Jesús menciona de la levadura normalmente tiene una connotación negativa. Y la connotación, porque Jesús lo dice, un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, habla de pecado. Y cuando el pecado entra, va a impregnar todo, va a afectar todo, así como la levadura lo hace en la masa. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Esto que están viendo ustedes es parte del reino. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, porque en el crecimiento de la iglesia o en el crecimiento de lo que el Señor quiere hacer, al pensar: mira, somos muchos cristianos, mira, el Señor está haciendo muchas cosas, incremento de gente no necesariamente significa más discípulos. Nada más quiero que tú entiendas esta parte. O sea, en otras palabras, no todo el crecimiento es bueno, no todo el crecimiento es correcto, no todo el crecimiento es porque Dios está bendiciendo algo. Quiero recordarte eso. Aquí en realidad lo que está hablando, y la segunda advertencia que le está diciendo a ellos, a las personas que están ahí, es que sí, que la iglesia va a crecer, pero que tengamos cuidado de que no entren demonios y de que no entre el pecado. Y entonces Jesús nos va a llevar a la tercera escena de lo que estamos viendo aquí, para explicar más a fondo esto que acaba de decir, a través de una tercera advertencia que surge por una pregunta de alguien, y Jesús da una respuesta muy directa. Versículo 22 dice: continuó su viaje a Jerusalén, y Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas donde pasaba. Y el Señor y alguien se levantó y le preguntó: Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? Y Jesús contesta, aquí está: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Ahí está. Porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero Él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces dirán: comimos y bebimos contigo y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero Él les contestará: les repito que no sé dónde son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes, hacedores de injusticia. Lo primero que quiero decir de este pasaje, para conectar con lo que venimos hablando, es que en ese entonces había un morbo por saber cuántos es que se iban a salvar. Por eso una persona pregunta: ¿son pocos los que se van a salvar? Porque había este morbo por saber quién se va a salvar, quién no se va a salvar. Pero Jesús da una respuesta directa y muy confrontadora y les dice: entren por la puerta estrecha. Ahora, antes de ir a la advertencia que Jesús está haciendo, déjame te digo las siguientes cosas. Proximidad a Jesús o proximidad temporal no garantiza seguridad eterna, amados. Escúchame, abre tu oído aquí. Acercarte a las cosas de Dios no significa que seas salvo. Juntarte con cristianos, venir a la congregación, ser parte de los programas de la iglesia, venir a los adolescentes, a los jóvenes, a los grupos de hogar, no garantiza que hayas nacido de nuevo. Nacer de cuna cristiana tampoco te hace discípulo. Si dos jóvenes cristianos se casan, ellos no engendran discípulos, engendran hijos, niños, niñas. Ese niño se tiene que encontrar con Cristo. Necesitamos personalmente encontrarnos con Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas para nacer de nuevo.
Mira, entre los cristianos a nivel mundial hay algo que algunos han considerado como el becerro de oro del cristianismo moderno, y es la doctrina del decisionismo sincero. En otras palabras, basar tu salvación en que un día oraste para que Jesús entrara en tu corazón, en lugar de una vida regenerada donde es evidente que Jesús es tu Señor, tu Salvador y el fundamento de tu vida, que se nota en cada área alrededor de ti. También al mismo tiempo en este mundo está la idea de que no importa lo que tú creas, todos vamos al mismo lugar, todos somos hijos de Dios. Explico, todos somos creación de Dios. Y claro, todos vamos al mismo lugar, a presentarnos delante de Dios en juicio. Pero ahí Él va a decidir: tú eres trigo, tú eres cizaña, tú eres cordero, tú eres chiva o cabrito. ¿Me estás escuchando? Y eso no es algo que el Señor va a decidir de acuerdo a una oración que tú hiciste. Eso es algo que el Señor va a decidir de acuerdo a si tu vida estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Entonces, la pregunta no es cuántos se salvarán, y aquí es donde está la tercera advertencia. No es cuántos se salvarán, no es global, no es decir somos muchos, no es decir mira cuánta gente está llegando a la iglesia, mira el estacionamiento está lleno, mira otras congregaciones también están multitudinarias, mira esa congregación que ves en internet, son miles y miles, porque el evangelio está creciendo. No se trata de las masas, se trata de si tú has entrado por la puerta estrecha. Ahora, estas palabras, aunque suenan fuertes, son palabras de amor. Son palabras de amor, porque ¿quién te va a hablar así sino Jesús, que está interesado en que tú entres por la puerta estrecha? Amén. Y la cuarta advertencia que nos va a dar Jesús la va a dar en esta siguiente porción que vamos a leer, porque vamos a ver aquí que Jesús quiere levantar una iglesia valiente, así como Él es valiente y no teme hablar. Fíjate lo que dice, esto es muy intenso. Lucas 13:31 dice: en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y dijeron: sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Hago un paréntesis ahí. Cuando Jesús, más adelante, unos meses después, llega con Pilato, y Herodes estando ese día en Jerusalén, Pilato manda a Jesús con Herodes. Herodes no encuentra nada en él y lo regresa a Pilato. O sea que lo que le están diciendo aquí es mentira. Escúchame bien, es mentira. Lo que estos fariseos querían es que él llegara a Jerusalén, para que ahí ellos, teniendo, por decir así, siendo ese lugar el centro de su gremio religioso, poder agarrarlo y poder matarlo. Pero Jesús lleva una agenda. Esa agenda la ha revelado Daniel, dando una de las profecías más específicas que se pueden dar en la Biblia, diciendo que en las 72 semanas, desde que se reconstruye Jerusalén hasta que el Mesías príncipe se presenta en Jerusalén, hay una cantidad de días exactos en los que Jesús, en la agenda de Dios, va a llegar a ese lugar, en el escenario de Dios, en la agenda de Dios. Claro que en el escenario humano, donde Dios utiliza también esas situaciones, ahí va a aparecer como que si los fariseos y los religiosos son los que mandan matar a Jesús, lo acusan con blasfemias, pero todo esto viene siendo un plan de Dios. Y bueno, él contesta. Aquí está su respuesta. Cuando le dicen: Herodes quiere matarte, él contestó: vayan y díganle a ese zorro. Wow. Mira,
Hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente. Al tercer día terminaré lo que debo hacer, porque tengo que seguir adelante. Ahí está su agenda, hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Lo primero que quiero decir esto es que la iglesia no está para adaptarse a la política temporal de candidatos pasajeros. La iglesia es el termómetro del ambiente espiritual de una nación y de una ciudad. La iglesia, como Jesús, debe de ser valiente, hablar, decir, entender en sus principios y convicciones. Las leyes de una nación, con todo el respeto y el amor que le tengo a nuestra nación, no están por encima de las leyes del reino. Y cuando la nación está emitiendo leyes en contra de la vida, en contra de la inocencia, en contra de la moral y de la ética marcada por la palabra, en contra de la verdad, la iglesia, como Jesús, debe denunciar a esos zorros. Wow. Ahora, literariamente los zorros, si tú te acuerdas, los zorros, desde la literatura griega, la china, hasta las caricaturas de Disney donde sale el Robin Hood, los zorros literariamente son engañosos, rateros, escurridizos, arrogantes y egocéntricos. Ahora tú dirás, pastor, ¿por qué dices todo eso de los políticos? Yo no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de Herodes. Pero tú tienes que entender que la iglesia sigue sanando, liberando y esperando hasta el tercer día, cuando Jesús regrese. Nosotros en los países latinoamericanos tenemos un escenario por demás confuso. No es como Estados Unidos, que están los rojos y los azules, y unos de ellos son un poquito a la tendencia más conservadora y es más fácil elegir. Aquí todo está distorsionado por la idolatría. La idolatría es corromper la imagen de Dios. Por lo tanto, todos, normalmente los que se lanzan, todos, hay una confusión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, ya vienen las votaciones. Usa tu derecho de votar, úsalo. No digas, no, pues que está demasiado confuso, ¿por quién voy a votar? Usa tu derecho de votar. Segundo, como está demasiado confusa la cosa, busca, investiga, estudia quién de los que promueve algo se apega más a los principios de la palabra, y por esa persona vota. ¿Quién se apega más? Yo no te estoy diciendo si uno o si otro, y jamás me atrevería a mencionar o a favorecer a un candidato, pero tú tienes un derecho. Úsalo, y úsalo no por cómo se vayan las masas, no porque como se vaya la moda, no por cómo se vaya la tendencia. Úsalo de acuerdo a la oración y al estudio de candidatos en sus convicciones y las convicciones de sus partidos. Entonces aquí está la cuarta advertencia. La iglesia debe de mantenerse valiente a lo largo de las tempestades políticas, sociales y morales por las que el mundo está atravesando, y levantar la voz como Jesús la levantó. Amén. Ya sé que estamos terminando así muy intenso, con un tema que normalmente no hablamos, pero es importante que pongamos atención. Jesús viene, y viene por su iglesia, y viene por una iglesia valiente, una iglesia que ha hecho un compromiso de ser valiente en medio de cualquier situación. Y eso es precisamente lo que te quiero llamar hoy. Nadie va a pasar al frente hoy, pero si tú dices, yo quiero hacer un compromiso con Jesús, responder y ser valiente en estos tiempos, pues ahí donde estás, si esa persona eres tú, ponte de pie. Si tú dices, yo, mi compromiso con Jesús, yo quiero dar ese paso, levantar mi voz, denunciar, que eso es lo que somos la iglesia. A veces se piensa, no digas nada, nomás compartimos el evangelio. Y sí, el evangelio es una contracultura, pero sí hay momentos donde tenemos que levantar la voz.
y decir: somos la iglesia, no estamos de acuerdo. Somos la iglesia, eso no está bien. Somos la iglesia, esta es nuestra convicción. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por que tú levantes a una iglesia valiente, a una iglesia entendida, a una iglesia, Señor, que escucha tu voz y te sigue. Oro en el nombre de Jesús para que, así como la iglesia en China, en Irán, ellos se siguen congregando a pesar de que se los prohíben, y son iglesia y siguen hablando y sanando y liberando hasta el tercer día, hasta que tú regreses, porque tú vas a regresar por tu iglesia. Y Señor, que en este lugar encuentres a los que son tuyos, a los que atravesaron la puerta estrecha, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.